Welcome to my session, Change Management and Professional Changes. The learning techniques using in this session is reading and case studies, Blackboard as a virtual classroom software, Microsoft Teams for the synchronic session, interactive workshop, analyze in groups or breakout rooms, and finally discussion the case studies. Cambio adaptativo es el cambio en los comportamientos y en nuestras creencias. Entonces, todos podemos escuchar estas frases en las empresas. Ya lo hemos hecho antes, eso ya se intentó, es que no tenemos tiempo para hacer esas cosas, esa idea no es buena en la práctica, bueno, vamos a con otra tonta idea, vamos a perder mercado, tantas cosas que pasan cuando alguien quiere generar un cambio. Y es que es una reacción que va ligada a nuestras creencias y a la forma en que nosotros tenemos arraigado nuestros valores. Entonces, vamos a hablar en este mini taller de estos temas. Vamos a hablar de los valores, vamos a hablar de las creencias, de los comportamientos, de los hábitos y de esos saboteadores individuales que tenemos todos nosotros. Ok. Ahora que tenemos esos valores, porque ya veo que buena cantidad de ustedes, pónganse en una situación en la que ustedes tienen que tomar una decisión. Imagínense cómo esos valores afectan la decisión que ustedes están tomando. ¿Impacta o no impacta la decisión que tomen? ¿Sí? ¿Sí? De forma sistemática, piensen en alguna decisión que tomaron hace 2 años que fuera importante, cómo esa decisión afectó. ¿Sí? Y esos valores que ustedes también tienen ahí explican en buena parte por qué ustedes están en la universidad y en este curso. Y una cosa interesante de los valores es que también les va a afectar las decisiones que ustedes tomen más tarde o mañana o dentro de una semana o dentro de un año. ¿Por qué? Porque esos son los valores esenciales, esos son lo que son ustedes. Entonces, uno prioriza de forma consciente o inconsciente, chequea esos elementos antes de tomar decisiones. Entonces, ese es como el gran primer paso de autoconocerse, es saber cuáles son sus propios valores y qué peso tienen en mis decisiones. Porque así yo entiendo por qué yo elijo lo que elijo. ¿Okay? Entonces, sí tiene sentido, ¿correcto? Entonces, pongámonos a pantalla completa, que quiero verlos, y piensen ustedes en una creencia que ustedes tengan. Cualquier creencia que ustedes tengan. No soy buena para las matemáticas. Es una creencia. Piensen en alguna creencia que ustedes de verdad tienen y que ustedes sienten que los frena. Me levantan la mano visualmente cuando las tengan en su mente. ¿Ok? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con esa creencia? Cuando si ustedes quisieran revisar este video posteriormente, ustedes podrían ver la cara que ustedes cambiaron cuando pensaron en la creencia que los frena. Pasó de una cara con una sonrisa a una cara como con más seria, como con más pensamiento, porque era algo que no querían. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque la creencia se
se cimenta en emociones. Entonces, si yo digo, a mí me da miedo hablar en público, cada vez que voy a hablar en público me siento mal, me siento incómoda, me siento que no puedo hacerlo, porque es una creencia que tengo. Bueno, en el grupo de nosotros yo creo que varios compartimos muchos de, no tanto la parte de los hábitos, sino cosas que nos molestan, como por ejemplo no saber delegar, o cosas que tal vez son autosabotaje, ¿verdad? No saber delegar, que no haya comunicación. Es al sitio al que yo quiero ir. ¿Okay? Entonces, volvamos a la pantalla. Entonces, ya pensamos en esta creencia. Vamos ahora a ver el recorrido que hace. El recorrido que hace esta creencia es el siguiente. Yo tengo la idea de esa creencia. Esa creencia me hace sentir algo. Con ese algo que yo siento, yo me comporto diferente. Y ese comportamiento me genera un resultado. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, yo pienso que mi creencia es que yo no puedo hablar en público. Entonces, eso me genera un sentimiento de angustia o de miedo. ¿Y cómo me comporto cuando estoy en público? Pues no me sale bien. Ese es el resultado, que no me sale bien. Entonces, esa creencia me afecta de forma negativa. Esa creencia me afecta de forma negativa el resultado que quiero. Y cuando yo tengo muchas de esas creencias, se llaman creencias limitantes. Como tu sabotaje. Son mis creencias, hasta donde yo me pongo las barreras. Nadie me las está poniendo, yo me las estoy poniendo. Entonces, ese tipo se llama creencias limitantes. Yo tengo creencias potenciadoras y yo tengo creencias limitantes. Y esta que acabamos de ver es limitante. Entonces, imagínense ustedes el caso contrario y que ustedes dicen, bueno, cuando yo hablo en público me siento mal y me sale muy mal la presentación. Entonces, piense, ¿qué es lo que quisiera tener yo del resultado? Piénselo al revés. ¿Qué resultado quisiera yo tener? Tener una presentación en público y convencer a todo el mundo con mis ideas. Entonces, si yo quiero eso, ¿cómo tengo que comportarme? Y para comportarme aquí, así, ¿cómo me tengo que sentir? Y el resultado que yo voy a tener es lo que yo quiero. Entonces, yo tengo que caminar sobre mi misma forma de pensar. Entonces, volvamos acá para que lo veamos. Pasemos a la siguiente. Cuando yo pasé este camino que se llama creencia limitante. Y cuando yo paso el camino contrario, se llama creencia potenciadora. Entonces, ¿de cuántas veces yo tengo que pasar de I can do it a simplemente I can do it? Este es el corazón del cambio. Y este va a ser el corazón del cambio cuando yo necesite cambiar equipos y cuando yo necesite hacer cambios en departamentos y cuando necesite hacer cambios en empresas. Organizacional, lo que acabamos de ver a nivel personal. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de hacer algo muy simple y es, primero, crear nuestro set de creencias. Yo puedo hacer una lista de cuántas creencias tengo que son limitantes. Yo puedo cambiar esas creencias hacia creencias potenciadoras. Y cuando esas creencias son potenciadoras, se vuelven los ladrillos de mi casa. Y los valores, que fue lo que elegí hace unos 5 minutos, esos son las columnas. ¿Okay? Entonces, ¿les parece que vamos bien? Vamos siguiendo Vamos siguiendo el proceso del taller. ¿Sí? Sí. Okay.
Entonces, tenemos las columnas y tenemos los bricks de estas paredes de nuestra casa. Lo vamos a construir en una empresa. Lo vamos a pasar a nivel de una empresa. Voy a dividir el grupo en 4 y en cada grupo de 4 van a discutir acerca de la importancia de esos 3 elementos. ¿Okay? Ajá, ya pueden ir. ¿Cómo se hace para entrar? Perdón, no sé. Está todavía pensando, pero ya ahorita te jala. Creo que tú estás en el grupo 2, Lucía. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces cuéntenme cómo les fue. Entonces vamos a analizar el caso Kodak y a la vez verlo de forma parecida a British Airways si los errores también fueron del lado de adaptación o de cambios técnicos o de ambos. Entonces, nosotros estuvimos revisando un poco el caso, ¿verdad? No solo en los últimos 5 años, sino a nivel de historia, ¿verdad? Kodak claramente fueron el primer fabricante de películas, cámaras y proyectos analógicos en serie, ¿verdad? Y estamos hablando que eso fue desde 1880. De hecho, esto durante el análisis lo partimos como las diferentes etapas o épocas, ¿no? Más o menos entre 1880 hacia 1990 fue la época tradicional, cuando ellos dominaban el mercado por completo, basados en una propuesta de valor enfocada en el servicio y el manejo de la cadena de valor, ¿verdad? Es decir, que ellos tenían un enfoque globalizado en donde se aseguraban de tener la gestión de la cadena de valor, la disponibilidad de productos, de las cámaras y demás. Entonces, de ahí iban basando mucho su estrategia de mercadeo y de publicidad y demás, ¿no? Luego viene esta etapa de la tecnología digital, aproximadamente entre el 90 y el 2000, cuando ya se vuelve una realidad estas bases de datos miniatura, ¿verdad? Ya empiezan a verse un poco más el enfoque hacia la innovación, hacia el cliente, ¿no? Y aquí es donde ellos se dan cuenta más bien que esa estrategia a la cual venían arraigados durante tanto tiempo no era realmente algo que estuviese en función de cómo estaba evolucionando el mercado, cómo estaba evolucionando el planeta, ¿no? En relación a las tecnologías digitales. De hecho, ahí es cuando ya en el 2000 empieza un poco el tema del paradigma móvil, en donde ya los competidores como Sony, HP, Canon, Olympus, ¿no? Esas son empresas que de alguna manera empiezan a trabajar con nuevos dispositivos, empiezan a verse los celulares y bueno, pues ya para aproximadamente el 2006, las ventas en estos temas analógicos eran súper marginales, lo cual los llevó a la bancarrota en el 2012, ¿no? Si alguien ha tenido la experiencia de tener una cámara Kodak, yo sé que ustedes muchos son muy jóvenes. Yo sí. Profe, vieras de que, bueno, a mí me gusta mucho como las cámaras y tal vez a otros acá, como las viejitas, ¿verdad? Donde hay que ir a renovar las fotos y de hecho hubo un momento hace 2 años, 1 año, de que se volvieron a usar mucho y de hecho acá tengo un par Kodak para lo mismo, tomar fotos sin saber cómo quedamos, a diferencia ahorita que podemos chequearlo en el teléfono un millón de veces y retomarlas y simplemente como disfrutar el momento y así, pero sí tengo un par acá. Ok, entonces tú tienes una experiencia positiva. Si fueras un miembro de Kodak, podrías empezar a aportar quiénes son esas personas que todavía podrían querer ese tipo de productos.
¿Alguien más ha tenido una experiencia? Muchísimas gracias, Mariana, muy amable. Muy buen aporte. ¿Alguien más ha tenido alguna cámara Kodak recientemente? ¿O se acuerda de su primer regalo? Yo en particular, bueno, la primer cámara que yo me acuerdo que tenía 15 años y era como fiebre, que quería una cámara fotográfica, fue una Kodak, unas largas así, no sé si se acuerdan, parecían como un estuche, y me fascinaba, ¿verdad? Y curiosamente tengo mi esposo, que estudió diseño gráfico, y mi tío que estudió fotografía, a los dos les encantan las cámaras viejas, o sea, las de rollo. Y yo sé que hay un mercado, hay un nicho, de hecho, la gente que es amante de la fotografía profesional, tienden esa tendencia de ir a lo retro, ¿verdad? De buscar las cámaras de rollo, muchos, ¿verdad? Que se casaron con la marca Kodak por mucho tiempo. Entonces, ahora que hablamos un poco de todos estos cambios, es como una buena oportunidad, ¿verdad? De escuchar y ver cuál es los clientes potenciales que hay, qué es lo que buscan, cuando piensan en cámaras, en rollos, en todo este tipo de elementos, ¿verdad? Asociados al tener una cámara de este tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan y cómo se puede llegarle a ese mercado, ¿verdad? Porque también algo que recuerdo haber visto de todo este asunto de Kodak hace unos años, es que se quedaron dormidos, ¿verdad? Vino toda la transformación digital y ellos siguieron con su negocio como que si no hubiese pasado nada y les tomó mucho tiempo realmente darse cuenta de que tenían que transformarse. Entonces, tal vez esa transformación vino tarde. Por eso tal vez no han podido llegar a lo que ellos quieren llegar, esos números, pero no significa que no se pueda hacer también, ¿verdad? Un poco de transformación de ambos tipos, adaptativa y técnica, ¿verdad? Adaptativa más que todo porque tienen que cambiar ese mindset, ¿verdad? Enfocarse nuevamente en el cliente, pero tal vez ese customer focus tiene que ir a un punto en que tienen que acercarse de verdad muchísimo a esos clientes que todavía tienen y entender qué es lo que todavía los atrae ahí para hacer crecer ese negocio. Así es. Muchísimas gracias, Alejandra. Entonces, me parece que es un tema en la época antes de llegar a los 80 donde decidieron cambiar. Que dejaron de ver las necesidades del cliente. Se olvidaron del cliente, ¿ok? ¿Y qué pasó cuando se olvidaron del cliente? Creo que empezaron como con unos proyectos internos, ¿verdad? Departamentos que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cada uno es como un reino. Cada uno vive aislado, no Sí, trabajan ¿verdad? como una sola empresa. Porfa, les agradezco si me ponen la cámara. Entonces, ellos cuando llegaron y vieron, cuando este nuevo CEO tomó las riendas y la responsabilidad de esta empresa, esto sucedió al mismo tiempo que British Airways se privatizó. Entonces, el solo hecho de privatizarse ya era un cambio enorme en una institución que tenía una larga trayectoria como una empresa pública y de prestigio, pero que con el tiempo se fue, como justamente dijeron, olvidándose del cliente. Entonces, cuando llegó el proceso de cambio y el proceso en que tenían que competir en el mercado, ya sin ayudas de gobierno, tuvieron que reenfocarse. Y ellos se reenfocaron tratando de pasar de ser una de las más indeseadas líneas aéreas a ser una de las aspiraciones como líneas aéreas. Entonces, eso representó generar un cambio técnico. Sí, probablemente el cambio era técnico porque me imagino que tenían que cambiar parte de la flotilla, parte de los sistemas. Pero el reto mayor era el reto adaptativo. ¿Por qué? Porque tenían que cambiar la forma de pensar. Tenían que cambiar la forma en que actuaban y tenían que cambiar los comportamientos y los hábitos individuales.
Entonces, ustedes se pueden imaginar que es fácil o no es fácil este reto, pero haciendo una visión general de estas empresas, hay factores comunes y pueden ver entonces, empezar a decir, no tuvieron visión. ¿Cuántas de las empresas en las que estamos ahorita, alguien en el futuro va a decir, no tuvieron visión? ¿Ok? Cosas como no escucharon al cliente, no pudieron reaccionar ante la tecnología. Entonces, muchas de las empresas que ahorita nosotros estamos, o que conocemos, o que hemos trabajado antes, pasarán por este mismo proceso. Todas aquellas que no generen procesos revolucionarios de cambio. Entonces, dejémoslo hasta ahí acá por hoy, porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen la siguiente clase, y la siguiente semana continuamos con esto. ¿Tienen alguna duda por el momento? ¿No? Ok. Bueno, entonces, que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.